Buenos días, gracias. Buenos días, Silvana. A nombre del Instituto ITI también agradecemos por este espacio que nos ha otorgado el SENADI en unidad con la Universidad de Israel para proveer información al respecto de patentes. Agradecemos también por brindarnos la acogida a este espacio y pues le agradecemos por su disposición. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por asistir a esta capacitación que espero que sea de su utilidad. Y bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me comentan si se ve, por favor? Sí se visualiza. Ya, perfecto. Yo no les veo a ustedes. Bueno, vamos a comenzar. No les veo a ustedes, pero como dijeron bien, mi nombre es Silvana Correa. Yo soy examinadora de patentes de aquí del SENADI. Antes de comenzar es importante que ustedes sepan a qué se dedica el SENADI. Bueno, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es una institución pública que protege, gestiona la adquisición del ejercicio del derecho intelectual y del conocimiento a través de las resoluciones políticas públicas en materia de gestión, monitoreo, transferencia, etcétera. Es decir, protegemos todas las creaciones en todos los campos tecnológicos, como podrán ver a continuación. La propiedad intelectual es una rama bastante amplia y es por eso que la propiedad intelectual se divide en tres grandes áreas. La primera, que es obtención vegetales. El Departamento de Obtención Vegetales se encarga de la protección de las especies distintas vegetales. Por ejemplo, es una modificación a una flor, que dure más con el tiempo. Eso se puede proteger por esta área. Otra área distinta son los derechos de autor, la cual protege las obras literarias, artísticas, como las canciones, los libros, etcétera. Y la tercera área es la propiedad industrial. La propiedad industrial, a su vez, se divide en dos áreas, ¿no? En signos distintivos que se refieren a las marcas, a la protección de los logos, los lemas, como el nombre Coca-Cola, el nombre KFC, el nombre de un negocio o la marca de un producto. Esa área se encarga de proteger ese tipo de creaciones, y el área que vamos a ver hoy día, que son las patentes, que ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Ojo aquí que signos distintivos... Silvana, ¿sí? Perdón la interrupción, lo que pasa es que estamos teniendo un problema con la visualización de la presentación, solamente se nos muestra una partecita de la pantalla. No sé si podemos dejar de compartir un ratito y volver a compartirla, por favor. A ver, listo. ¿Me confirman, por favor? Perfecto, muchas gracias, Silvana. Ya, gracias. Entonces, como les decía, en el área de propiedad industrial se divide en dos áreas: signos distintivos, que se refiere a las marcas, y las patentes, que no tienen que ver nada con signos distintivos. Están dentro de la misma área, pero son dos áreas completamente distintas, y ustedes ya van a ver por qué. Es importante que también tengamos claro que las creaciones se protegen siempre y cuando estén materializadas. Las ideas, como orden general, no se protegen. Es decir, si yo tengo la idea de crear la cura contra el COVID, un medicamento contra el COVID, pero no lo he materializado, no he hecho mi plan piloto, entonces no puedo proteger.
todas las áreas protegen cuando esa creación ya está materializada, ¿sí? Entonces, ahora sí que ustedes tienen un poquito más claro de cómo se divide lo que es la propiedad intelectual, vamos ya a entrar en el área de nuestro interés de hoy día, que son las patentes. Y sí me gustaría conocer cuál es el concepto o qué han escuchado de esta palabra patente. Por favor, si me ayudan con su participación. Les escucho ya. A ver, unos voluntarios por ahí. Sí, buenos días. Bueno, entendemos por patente, Silvana, que es un derecho, ¿no?, exclusivo que debe conceder el Estado en función de proteger la invención. Así es. Sí, muy bien. ¿Alguien más que me ayude? ¿Qué han escuchado de esta palabra patente? ¿Qué se les viene a la mente? Un poco como un título, una correspondencia, una afirmación de que algo nosotros podemos manejar, comercializar. Entiendo yo que también hay algo para producir Ya, gracias. productos. Cosas. No le escucho muy bien, está se escucha como lejos. Uy, perdón, estoy muy lejos. Pero algo le escuché como un título, que está bien. ¿Alguien más, tal vez, que quiera participar? Tal vez derechos exclusivos sobre algo que vamos a crear para poder tal vez comercializarlo sin que otra persona o compañía lo haga. Perfecto, ya. Me encanta su participación y sí están en lo correcto. Una patente es ese derecho exclusivo concedido por un Estado inventor de un nuevo producto o tecnología susceptible de ser explotado comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. Es decir, es un contrato entre el Estado y el inventor. Yo como Estado Ecuador le voy a otorgar a usted, señor inventor, un derecho exclusivo para que usted pueda comercializar su invención con el objetivo de que ese conocimiento se divulgue y sirva para el mejoramiento de las tecnologías ya existentes o la creación de nuevas tecnologías como tal, ¿sí? Entonces, eso es una patente, es ese derecho, es ese título, como podemos ver ahí en la presentación. Ojo que el tiempo, como vemos, es limitado. El Estado otorga un tiempo específico para cada modalidad de protección, que ya vamos a ver más adelante. Y este es un derecho territorial. Es decir, la patente, si ustedes desean proteger aquí en Ecuador, es válida aquí en Ecuador, pero no en Colombia. Si ustedes desean proteger en Colombia, en Estados Unidos, deben recurrir a cada país para que les puedan otorgar ese derecho, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una patente. Ahora bien, como las invenciones son... Perdón, disculpe que le interrumpa, pero no está pasando las diapositivas. No puede ser. A ver, voy a volver a entrar. No sé qué pasa con el Zoom. Espérenme un momento, por favor. Entonces, por favor. Ahí sí. ¿Pueden ver, por favor? ¿Me confirman? Sí. Ya. Sí que le ejecute mejor, porque ahorita estamos viendo el PowerPoint. Si que le pone modo Sí. presentación sería mejor. Le puse modo presentación, pero creo que es la compu que está lenta. Ahí sí. Ahí estamos. A ver, está viendo la división de propiedad intelectual, ¿sí? Quiero ver que sigan viendo lo que voy pasando. Lo que es patente. Sí, ahí es correcto. Ya, perfecto. Entonces, retomando, mil disculpas por las molestias, este problema de la tecnología
En las mejores familias se presentan, así que mil disculpas. Bueno, como yo les decía, las patentes abarcan todas las invenciones y como son tan amplias, se ha dividido en 4 grupos. Entonces, son 4 modalidades: las patentes de invención, los patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazados de circuitos integrados. Ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos para que ustedes identifiquen si tienen algún ejemplo de invención en donde encajaría, o si no encajaría, tal vez la manera de proteger su invención iría en otra área de la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, vamos con la primera modalidad, que son las patentes de invención. ¿Qué son las patentes de invención? Son soluciones a problemas técnicos que originen un quehacer industrial. Esto se aplica únicamente a productos y a procedimientos como tal. Vamos a abrir un poquito más este concepto de una manera didáctica para que ustedes comprendan a qué se refiere una patente de invención. Entonces, aquí tenemos el problema técnico de la vida real, que es un alto consumo de energía eléctrica en iluminación de autopistas. ¿Cómo lo ha solucionado un inventor? Un inventor ha realizado o ha propuesto esta solución por medio de energía eólica mediante un sistema electromagnético. Entonces, aquí existe una solución a un problema técnico y lógicamente este producto, porque es un producto, va a originar un quehacer industrial, ¿sí? Entonces está cumpliendo con el concepto de que es una patente de invención, que existe un problema técnico, que existe una solución a ese problema técnico y que origine un quehacer industrial. Vamos viendo unos ejemplos para que lo tengan más claro. Y como ustedes recordarán en un inicio, el tiempo que otorga el Estado es limitado dependiendo de la modalidad de protección. En este caso, para las patentes de invención, el Estado otorga 20 años para que el inventor pueda comercializar tranquilamente su invención con la seguridad de que nadie le pueda copiar, ¿sí? Otro ejemplo de una patente de invención de producto es, por ejemplo, los medicamentos. El proceso para elaborar esos medicamentos es una patente también de invención de procedimiento. Los celulares tienen millones de funciones que pueden ser una patente de invención. Por ejemplo, el procedimiento de obtención de agua potable a bajo costo puede ser una patente de invención de procedimiento, y algo tan simple como una olla de presión. En su momento debe haber tenido una patente de invención, y si ustedes se ponen a observar alrededor de ustedes, van a encontrar que muchas de las cosas que tienen frente de ustedes tienen una patente de invención actualmente o tuvieron una patente de invención en su tiempo, ¿sí? Entonces, a esto se refiere esta modalidad. Vamos a distinguir ahora con la diferencia con lo que son las patentes de modelo de utilidad, ¿sí? Las patentes de modelo de utilidad, en cambio, son una nueva forma, una nueva configuración y disposición con un mejor o diferente funcionamiento. Es decir, se refieren a herramientas que ya existen, pero que el inventor le ha agregado algo para darle un mejor funcionamiento o un funcionamiento distinto. Como por ejemplo, este paraguas que tiene un sujetador, tiene un funcionamiento distinto. Algo tan simple puede ser un modelo de utilidad. Esta taza con un compartimiento de galletas. Esta fosforera, un sacacorcho en 2 pasos. La fosforera también que sirve para destapar. ¿Cuál es la diferencia, no? Como ustedes ven, las patentes de modelo de utilidad diferentes a las patentes de invención es tal vez por la dificultad o la creatividad se ve un poco menor en modelos de utilidad. De hecho, estas patentes se les llama pequeñas patentes, y el Estado para este tipo de patentes otorga un tiempo de 10 años. En este tiempo, como ya dijimos, el solicitante puede explotar comercialmente sin que nadie le pueda copiar. Posterior a este tiempo que pasa, ¿no? Y esto aplica para todas las modalidades. Esta información, como ya es divulgada desde un inicio, ya puede ser ocupada por otra persona sin que infrinja esa patente ni que se enfrente a algún juicio, ¿sí? Entonces, estos son las patentes de modelos de utilidad.
La tercera modalidad de protección son los diseños industriales, y los diseños industriales constituyen el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo modelo puede consistir en rasgos tridimensionales como la forma o la superficie de un artículo, en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores. Es decir, se refiere únicamente a la parte estética. Es decir, la forma de una botella, el diseño de unos zapatos, de unas carteras, este diseño de esta flash, este diseño de este sartén, es decir, no se refiere tanto a la parte funcional como vimos en patentes y en modelos de utilidad, más solo la parte estética, ¿sí? Igual, el Estado otorga un tiempo de 10 años a este tipo de modalidades de protección, al igual que los modelos de utilidad. Y la cuarta modalidad de protección son los esquemas de trazados de circuitos integrados. Y creo que todos hemos visto en nuestros artefactos eléctricos alguna vez cuando se los abre, estos diseños de estos circuitos eléctricos pueden protegerse en el área de patentes, y el Estado de igual manera le otorga un tiempo de 10 años de protección, ¿sí? Entonces este diseño, como vemos en la figurita, puede protegerse mediante nuestra unidad, ¿sí? Ahora bien, una vez visto las 4 modalidades de protección, es importante que ustedes consideren que en un solo invento no hay solo un modelo o solo una patente o solo un diseño, sino puede haber una mezcla, ¿no?, de estas modalidades que mencionamos anteriormente, así como otros tipos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en un celular, ¿no? En un celular se puede proteger muchas funciones como modelos de utilidad, como patentes, así como el diseño de celular como diseño industrial. Entonces, si ustedes tienen una invención, es importante que ustedes analicen para ver qué tipo de modalidades pueden aplicarse a ese invento, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí ustedes me han escuchado hablar de lo que son las invenciones. Entonces, el requisito para que yo pueda proteger mi creación es que sea una invención. Pero hay creaciones que no se consideran invención, y esto está en la ley, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros no consideramos invención y por lo tanto no puede ser susceptible de patentabilidad? Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos. Por ejemplo, si yo en mi jardín me encuentro un mineral que no está en la tabla periódica y este mineral es más valioso, no sé, es súper caro, yo no puedo proteger ese mineral porque ya se encontraba en la naturaleza como tal. No ha habido un ingenio humano, únicamente lo que he hecho es descubrir, ¿sí? El todo parte de ser vivo tal como se encuentra en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo descubrí, no sé, que la dulcamara tiene un principio activo que me ayuda al sistema inmunológico como tal. Extraigo este principio activo, hago un jarabe y quiero proteger mi formulación que únicamente tiene el principio activo y tal vez otros aditivos. No puedo proteger eso. ¿Por qué? Porque el principio activo ya se encontraba en la naturaleza como tal. El fin de ese principio activo se conocía, que ayuda al sistema inmunológico. O sea, es in situ, ¿no? Entonces no se puede proteger porque ya está en la naturaleza. No hay ingenio humano. Lo único que yo he hecho es extraer. En otro literal son las obras literarias, artísticas, que ya dijimos en un inicio que se protegen por el área de derechos de autor. Planes, reglas, métodos para el ejercicio de actividad intelectual, como por ejemplo el monopolio, eso no se puede proteger. Los software no se pueden proteger, por ejemplo una aplicación por patente no, sino por derechos de autor. Y las formas de presentar la información como tal, ¿sí? Esto no se consideran invenciones y por lo tanto no pueden ser susceptibles de patentabilidad. Ahora bien, existen invenciones que cumplen con ese requisito, pero que no son patentables por las siguientes razones, que de igual manera se encuentran en la ley con la cual nosotros nos regimos, que es la Decisión Andina 486. Y son, por ejemplo, invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país debe impedirse necesariamente para proteger el orden público moral. Por ejemplo, una bomba atómica,
La bomba atómica tiene un ingenio del humano, lo han realizado, cumple con el requisito que es una invención, pero no se puede proteger por esta razón. De igual manera, las invenciones cuya explotación comercial del país miembro respectivo debe impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas, las plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos, los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano-animal, así como los métodos diagnósticos aplicados a los seres humanos o animales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes cuando van al médico les dice, tómese el paracetamol, pero no le puedo decir cómo debe tomarse porque eso está protegido por patente? Imagínense, sería una locura. Entonces, el tomar el paracetamol cada 6 horas, eso no se puede proteger. Una de las razones importantes es porque no cumple el requisito, un requisito que ya vamos a ver más adelante, y otra porque es aplicado a la persona, ¿no? Entonces, esto no se puede proteger, ¿sí? Ahora bien, una vez que tenga el primer requisito de que es una invención, primero para poder ser protegido, deben cumplir otros requisitos que nosotros analizamos aquí para poder otorgar ese derecho exclusivo, y son los siguientes. Ahí tenemos las 4 modalidades que vimos anteriormente, que son patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, el tiempo que el Estado otorga a este tipo de invenciones para que pueda explotar comercialmente, y los requisitos. En el caso de las patentes de invención, se analiza novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Modelos de utilidad, se analiza igual los mismos requisitos, pero tal vez se analizan en una menor profundidad por el tipo de invención como tal que vimos anteriormente. Diseños industriales, únicamente se analiza la novedad, y en los esquemas de trazados de circuitos integrados, la originalidad, ¿sí? Entonces vamos viendo cada requisito a qué se refiere para que ustedes puedan comprender cómo es nuestro trabajo como examinadores. Entonces vamos al primer requisito, ¿no? ¿Qué es la novedad? Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, ¿sí? ¿Y qué es el estado de la técnica? El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por descripción escrita, oral, utilización comercial, etcétera. Por ejemplo, si yo hoy, 1 de junio, voy al CENADI a presentar mi invención, los examinadores van a buscar cualquier información, divulgación a partir de esa fecha hacia atrás. Toda la divulgación o información se considera estado de la técnica. A eso le llamamos nosotros estado de la técnica. Más adelante tengo un ejemplo para que ustedes comprendan cuál es el alcance del estado de la técnica como tal. Y básicamente lo que nosotros hacemos es esto, es una comparación entre la solicitud de patente que se ha presentado versus ese estado de la técnica. ¿Y qué hacemos? Vemos las diferencias. Las diferencias en las características técnicas esenciales, ¿sí? No cualquier diferencia, por ejemplo, del color, eso no es esencial ni afecta al funcionamiento de una invención, pero sí una característica, por ejemplo, de la temperatura que se usa en un invento u otro, entonces eso podemos observar. Entonces vemos las diferencias. Si es que existe una sola diferencia, la invención se considera nueva, ¿sí? Más o menos es una foto didáctica para que ustedes tengan una idea de cómo nosotros analizamos. Este es un ejemplo del estado de la técnica real para que ustedes comprendan cuál es el alcance del estado de la técnica como tal. Y bueno, en el año de 1964, en Kuwait, una persona tuvo un buque. Este buque estaba cargado de ganado ovino y se hundió, empezó a hundirse. Entonces el dueño del barco trató de ver la manera de arreglar esta situación, este problema, imaginando que, bueno, la solución a esto tal vez era colocar elementos flotantes como tal, y eso hizo, colocó elementos flotantes dentro del barco y el barco subió a flote. Entonces solucionó este problema técnico, y como había funcionado tan bien, dijo, ok, voy a presentar un procedimiento de una solicitud de patente para que me otorguen, ¿no? Y que yo sea el dueño de esta solución a este problema técnico.
presentó su solicitud en 1964 y el examinador empezó a partir de esa fecha hacia atrás a buscar toda la información que había al respecto, ¿no? En el mismo campo tecnológico. Y encontró esto, encontró un cómics del Pato Donald, donde el Pato Donald tuvo el mismo problema. Por medio de una tolva en su yate hundido e insertó pelotas de ping pong y solucionó el problema técnico. Entonces, este cómic se utilizó para afectar la novedad de la invención que les había mencionado. Entonces, ¿a qué voy con esto? El estado de la técnica es todo, o sea, artículos científicos, documentos, patentes, Facebook, YouTube, redes sociales, cómics, etcétera. Cualquier información que esté publicada antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, ¿sí? A ver, bueno, esto no. Entonces, una vez que ya tenemos claro qué es la novedad, vamos al segundo requisito. Una vez que se haya cumplido con el requisito de novedad, podemos analizar ya lo que es el nivel inventivo. ¿Y qué es el nivel inventivo? ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Nivel inventivo. Invención no resulta obvia si ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. A ver, ¿a qué se refiere esto? Invención que no resulte obvia ni si hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Ya sabemos qué es del estado de la técnica, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros analizamos este requisito? El nivel inventivo es un ingenio más allá de lo común y para esto les voy a hacer un ejemplo didáctico, se puede hacer. ¿Ustedes se acuerdan de la olla de presión que le puse como ejemplo de la patente de invención? Retrocedamos los años y vámonos cuando se creó la olla de presión. Supongamos que en ese año a nadie le era, tenían esa necesidad de cocinar los alimentos de una manera más rápida y a nadie se le había ocurrido, ¿no? Alguien por ahí tal vez empezó a someter a presión los alimentos en una olla y se dio cuenta que los alimentos se cocinaban de una manera más rápida. Supongamos que en esa área tecnológica, en esas fábricas de ollas, a nadie se le hubiera ocurrido someter a presión. Era desconocido esta solución y si esa persona lo logró y creó la olla de presión, esa invención tendría nivel inventivo, ¿sí? Porque no había en ese conocimiento previo algún indicio de cómo llegar a esa invención, ¿sí? Entonces ahí esa invención tendría nivel inventivo. Ahora vamos al otro lado. Supongamos que en ese mismo año había ya algunas invenciones no desarrolladas aún, pero el principio básico sí existía, que ya sometiendo los alimentos a presión se cocinaban de una manera más rápida y tal vez faltaba desarrollar o pulir algunos aspectos para hacer la olla de presión y alguien por ahí lo creó. Pero ya había ese conocimiento previo, ya se conocía cuál era la solución a ese problema técnico y era la misma solución que alguno había planteado. Entonces, en ese caso, no tendría nivel inventivo esa invención. No sé si me comprenden. ¿A qué me refiero con ese conocimiento, con la divulgación de cualquier conocimiento de cómo elaborar esa olla de presión? Es el estado de la técnica, ¿sí? Nosotros, para el estado de la técnica, no es que es el conocimiento que yo tengo, sino es algo físico, un documento, como vimos anteriormente, para yo poder analizar ese nivel inventivo de la invención. ¿Preguntas sobre este punto? ¿O quedó claro con el ejemplo? ¿Sí? Ya. Vamos. Nosotros tenemos, vamos a ver más adelante, un manual andino de patentes en el cual se establecen las directrices para analizar el nivel inventivo. ¿Y cuáles son las directrices cuando una invención tiene nivel inventivo? Es, por ejemplo, un problema técnico sin resolver, una superación de un prejuicio. O sea, los expertos dicen que solo hay una forma de resolver y por ahí a alguien se le ocurrió una forma distinta. Eso tiene nivel inventivo. La simplicidad de resolver las cosas. Un efecto sorprendente, es decir, yo hago mi invención y mi efecto es totalmente distinto. Superar dificultades técnicas reales.
Y asimismo también existen indicios de la falta de nivel inventivo. ¿Qué no tiene nivel inventivo? Por ejemplo, agregar etapas o piezas conocidas sin un efecto inesperado. Por ejemplo, le agrego, no sé, una temperatura adicional a mi proceso y el efecto es el mismo. Una extrapolación simple y directa de hechos conocidos, el cambio de tamaño, forma, proporción, sin efecto inesperado. Igual, por ejemplo, un cambio de color, un cambio de material en esa olla de presión, no tiene un efecto porque el efecto al fin es someter bajo presión los alimentos y me va a originar un alimento cocido, o sea, independientemente si tenga un color plateado, un color negro, etcétera. El fin es el mismo. Entonces, eso, por ejemplo, no tiene nivel inventivo. Intercambio de materiales análogos, es decir, 1 más 1 es 2. Eso es falta de nivel inventivo. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver el tercer requisito que ustedes recordarán que vimos, que es la aplicación industrial. Y este es como algo más simple de cumplir. El concepto dice que pueda ser utilizada o fabricada en cualquier tipo de industria, es decir, que sea reproducible industrialmente, que casi la mayoría de invenciones pueden cumplir este requisito. Y recordemos que les hablé de los métodos de tratamiento, de cómo tomarse ese paracetamol. ¿Ustedes creen que ese método puede cumplir este requisito? ¿Un método de tratamiento, un método de administración de un medicamento? ¿Creen que puede cumplir la aplicación industrial? Aplicación industrial, reproducir en industria. Tomarme el paracetamol cada 6 horas, ¿puede cumplir este requisito? ¿Voluntarios? ¿Qué opinan? Me encanta saber sus opiniones. A ver, dígame. ¿Creen o no creen? Ahí le veo a Sebastián Pérez. Dime tú, ¿crees o no crees? Está apagado el Perdón, micrófono. sí, perdón, no podía poner el audio. No, Sí, tranquilo. yo creo que no se puede. No cumpliría este requisito. Sí, ¿Por no qué? cumpliría. Pienso porque no tengo muy clara la idea, pero pensaría que no se podría. No se podría. ¿Alguien más? A ver, José, no sé, Bergelín o Bergelín, no sé. Sí, Bergelín. Bergelín. O sea, me lo sigo preguntando, o sea, el establecer como un procedimiento de que hay que tomarse el paracetamol cada 6 horas, me parece que se podría aplicar en cualquier contexto, ¿no? Y la industria también. Ya, muchas gracias. Y uno más. A ver, No, Fausto. no creo que, perdón. Oh, sí, Yo perfecto, considero gracias. que no se puede porque si hablamos de tomarnos una medicina, va a depender del caso de cada paciente y el tipo de suministro que le van a dar. Si hablamos ya desde la parte técnica, incluso algunos médicos mandan a partir una pastilla para no dar la dosis completa. Entonces creo que eso no se puede generalizar y más bien se trataría como casos individuales, al menos Perfecto. considero desde ese punto de vista. Muy bien, excelente. Es así, cuando yo me tomo la pastilla es aplicado a cada persona, ¿sí? Incluso, por ejemplo, una persona diabética no puede tomarse la misma dosis que una persona normal. Entonces, eso no se puede aplicar a la industria. En industria se aplica cuando es reproducible, cuando es el mismo producto obtengo en varios lotes, ¿sí? Eso es aplicación industrial, pero el método de tratamiento no lo es y por eso no puede ser considerado no es susceptible de patentabilidad como tal. Sí, este es una de las razones principales. Muy bien. Entonces aquí está, bueno, un recorderis de lo que hemos visto para que ustedes no se olviden. Son las 4 modalidades, los tiempos que el Estado otorga para proteger y los requisitos de cada uno, ¿no? La información, si es que ustedes quieren saber más sobre esto, nosotros, como yo les mencioné anteriormente, nuestra ley con la cual nosotros nos manejamos es la decisión andina, la 486, en donde aquí se encuentran los requisitos que les hablé, las modalidades que les hablé, todo esto se encuentra en ley, ¿no? Y nosotros también tenemos un manual en el cual señala cómo nosotros debemos analizar cada requisito que vimos, que es el Manual Andino de Patentes.
Y por último se encuentra nuestra ley nacional respecto a lo que es propiedad intelectual. Toda esta información ustedes pueden googlear y descargarse si es que quieren saber mayor información, ¿sí? Bueno, una vez visto las modalidades anteriores, quiero explicarle se puede llamar modalidad que es el secreto industrial. No sé si ustedes hayan escuchado anteriormente. ¿Y a qué se refiere el secreto industrial y por qué lo doy aparte de las otras modalidades? El secreto industrial, bueno, es una información que yo deseo proteger, pero no por propiedad intelectual, sino es una información en la cual la persona es la encargada de proteger, por ejemplo, la formulación de un alimento, no sé, una cartera de clientes, ¿qué más puede ser? La temperatura exacta en la cual yo obtengo el rendimiento de mi producto, mayor rendimiento de mi producto, puedo proteger por secreto industrial. ¿Cuál es la diferencia y por qué las personas escogen el secreto industrial? Una de las razones es porque a veces al analizar su invención ven que no pueden alcanzar lo que es el nivel inventivo como tal. Por ejemplo, una fórmula de una Coca-Cola. Una fórmula de Coca-Cola, si yo me pongo a analizar, ¿creen ustedes que superaría lo que es el nivel inventivo? Es una fórmula de una receta. Yo creo que no, porque en realidad está como tal y ha creado el tema de las gaseosa, ¿no? Que puede sacar tal vez un sabor similar o con alguna concentración diferente, pero no llegaría a un tema inventivo como tal, ¿no? Porque ya existe. Así es, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de la panadura del KFC, eso no alcanza lo que es un nivel inventivo. Entonces, ¿qué prefiere la industria? Antes de que me divulguen mi invención, ya vamos a ver el procedimiento de una solicitud de patente, pero me adelanto a esto. Cuando yo presento mi solicitud de patente, paso un tiempo y se divulga mi invención. ¿Me concedan o no me concedan mi solicitud de patente? ¿Sí? Ese es el contrato ante el Estado, es decir, es como un riesgo. Si yo no analizo bien mi invención, se va a divulgar y si me deniegan, mi invención está divulgada y ya es de conocimiento y cualquier persona puede utilizar. Entonces, antes de presentar una solicitud de patente, analizar bien su invención y si es que no es conveniente, no cumple con los requisitos de patentabilidad, es mejor protegerla por un secreto industrial. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? En una patente de invención, el Estado es la persona que protege esa invención como tal, porque les damos un título, un derecho exclusivo. En cambio, en el secreto industrial, sí tengo que hacer un procedimiento en el que diga que sí, guardé mi secreto industrial aquí en el SENADI, pero ya no es el Estado la persona que tiene la obligación de proteger esa invención, sino la persona misma. Yo establezco mis herramientas para poder proteger ese secreto, como por ejemplo, un contrato, firmo contratos de confidencialidad con mis empleados. Esa es una herramienta. Para que mezclen mis empleados la formulación, no voy a poner harina, sal, sino un código en cada ingrediente para que no se den cuenta cuál es mi formulación. Cosas así, ¿no? Y de hecho, eso es lo que ha hecho Coca-Cola, KFC. Y otra de las diferencias que a muchos les llama la atención, que el secreto industrial puede estar permanecido de por vida en secreto, a diferencia de las solicitudes de patente que tienen un tiempo limitado. Pero ojo aquí, que el secreto industrial únicamente me protege de las personas que están alrededor de mi invención, ¿sí? En mi empresa, por ejemplo, de mis socios, etcétera. Pero no, por ejemplo, si es que mi secreto industrial es descubierto por una persona en China sin que no tenga relación conmigo y es el mismo secreto industrial, él puede hacer su invención sin que yo pueda reclamar nada, ¿sí? Entonces, existe esta otra modalidad dependiendo del tipo de invención para que ustedes puedan proteger. Y bueno, la mayoría de las empresas grandes o pequeñas también manejan un paquete de propiedad intelectual en el que no solo protegen sus invenciones como patentes, sino como secretos industriales, como marcas, etcétera, ¿no? Entonces, es una carpeta amplia en la que ustedes pueden proteger sus invenciones como tal, que lo deben considerar. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que son las modalidades, sus requisitos, etcétera.
Ahora bien, vamos a ver las bases de datos gratuitas de los que son las solicitudes de patentes, ¿no? Tenemos dos tipos de bases, las comerciales, es decir, las pagadas y las gratuitas. ¿En qué se diferencia? Únicamente en la manera de procesar esos resultados, pero el contenido como tal es casi el mismo. Una de las bases de datos más utilizadas por nosotros es SpaceNet, que ustedes ven aquí en las bases gratuitas, es la primera. Y es importante que ustedes conozcan que del 70 al 80% de toda la información en todos los campos tecnológicos se encuentra en documentos patentes, no artículos científicos, no publicaciones en Google, no, eso es un 20% aproximadamente que representa de la información. ¿Por qué por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante investigar primero en documentos patentes y no en artículos científicos? Por ejemplo, yo creo mi invención. Lo primero que voy a querer es protegerla. Entonces yo recurro a la oficina de patentes del país que esté y quiero protegerla. Una vez que ya está presentada, ahí sí puedo acudir a un congreso, un artículo científico, etcétera, para poderlo divulgar. ¿Qué pasa si es al revés? Primero divulgo en un artículo científico, en un congreso, y luego de unos 2 años digo voy a proteger mi invención. ¿Qué creen que pasaría? Alguien ya podría hacer uso de la misma antes de que yo saque las patentes, ¿no? Sí, perfecto. Y estaría destruyendo mi requisito de novedad. Mi invención no sería nueva. Yo mismo puedo destruir ese requisito, ¿sí? Si yo no ¿Alguien me decía algo por ahí? ¿No? Bueno, si yo destruyo, por ejemplo, yo hago en el ejemplo que les dije, voy y presento y veo que el mismo autor ha publicado su invención 2 años anteriores, entonces ya no es nueva, ya no está cumpliendo ese requisito. Es por eso motivo principal que la mayoría de información se conoce en bases de datos de patentes, en documentos patentes. Entonces, ustedes tienen una invención, están desarrollando un piloto, es importante primero que recurran a las bases de datos para ver si su invención ya está creada, hay algo mejor incluso, o la información que está ahí les puede servir para mejorar la invención que ustedes tienen en mente. Entonces, esta base SpaceNet tiene alrededor de 100 millones, más de 100 millones de documentos patentes. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio en el cual, no sé si ustedes pueden acceder, bueno, al buscador, es algo fácil. Y el primer ejercicio es lo siguiente, ¿no? Es como una tesis. Ustedes seleccionan las palabras claves que le distinguen de las invenciones que ya existen en el medio. Entonces, ustedes seleccionan las palabras claves con mucho cuidado y hacen una búsqueda en esta base. Voy a salir un ratito. A ver. Se ve el buscador de Google, ¿no? No. Bueno, un ratito. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ustedes están en el buscador de Google y ponen SpaceNet. Entran y aquí el primer link, hacen clic. Y se abre la base de datos de patentes, es una base de datos europea. Y aquí en la parte superior, en la parte central superior, ponen las palabras claves de su invención. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bastante básico. Ojo, aquí la base de datos solo se maneja en inglés, entonces las palabras claves deben estar en inglés. Entonces, vamos a buscar una invención con chocolate. Entonces, si yo solo pongo una palabra clave, me da el resultado de 105,481 documentos. ¿Ustedes creen que esto yo pueda leer todos los documentos? Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ir restringiendo mi búsqueda. ¿Y cómo restringo? Seleccionando las palabras claves que identifiquen mi invención, como ya les dije anteriormente. Entonces, supongamos que tenga que ver con una leche chocolatada. Y va reduciendo la búsqueda, 46,121. Igual es un número grande, ¿no es cierto? Entonces,
sigo poniendo las palabras claves de mi invención para ir viendo a ver si es que, miren, si yo pongo una leche chocolatada estabilizada, me sale un número de 4.343 menos que el anterior, y así sucesivamente yo pongo las palabras claves para poder ir restringiendo y escogiendo las patentes que me sirvan, ¿no? Aquí, ojo, tengo que tomar en cuenta cuáles son los sinónimos de cada palabra. Por ejemplo, aquí en Ecuador se conoce celulares, en España móvil. Entonces, si yo solo pongo celulares, voy a dejar todas esas patentes fuera que tengan la palabra móvil, ¿sí? Entonces, es importante hacer un juego de palabras, que identifiquemos bien primero esas palabras y luego ver sus sinónimos y ir haciendo un juego hasta encontrar el documento que yo necesite. Entonces, vamos a suponer que este es el documento que yo necesito. Hago clic. Ya. Entonces, hago clic aquí en el documento. Y aquí existe una información de la bibliografía, ¿no? Si pongo descripción, se menciona todo lo que contiene la invención como tal, pero más fácil puedo descargarme el documento en estos puntitos de la parte derecha. Pongo descargar. Pongo descargar, dice documento original y se me está descargando. Esto es un documento patente que yo me imagino que ustedes tal vez están un poco relacionados. En la primera parte me señala la parte bibliográfica, luego la descripción, a qué campo tecnológico se refiere, todos los antecedentes de esta invención, la parte específica a qué se refiere la invención, ejemplos, formulaciones, por ejemplo, en este caso, de cómo han hecho la invención. Esto me imagino que es un procedimiento. En francés, me parece. Ah, no. Aquí hay, por ejemplo, ejemplos, ensayos. Entonces, ¿qué es un documento patente? Como ustedes pueden ver, es un documento completo en donde yo puedo replicar esa invención, sí, en mi laboratorio. Ese es el objetivo. Entonces, es un documento que me puede servir bastante en el caso de que yo tenga una invención en mente y puedo mejorar mi invención o ver si ya existe. Aquí donde dice publicado también como, aquí en esta parte de aquí, bueno, las patentes tienen un nombre y un apellido, ¿no? El nombre de las patentes es las iniciales de cada país y el apellido es su número, es un número que corresponde a cada país. Por ejemplo, aquí tenemos la de México, tenemos de España. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esta invención han publicado en todos estos países. Si la invención está en alemán, en chino, y puedo buscar en mi idioma o en el inglés o en español, puedo descargar igual el documento, por ejemplo, en español, para que se me haga más fácil. Y miren, aquí está el documento que han presentado en España. Es la misma invención que vimos anteriormente, pero en español, ¿sí? Entonces, igual están los ejemplos. Lo mismo que vimos, pero ya en español. Ojo que no todas las invenciones presentan en todos los países, ¿no? Cada invención presenta en los países de mayor interés comercial. Entonces, si tenemos suerte, podemos encontrar en el idioma inglés o en español. Y si no, ya nos toca utilizar otras herramientas. Si entran en la aplicación del Google Chrome, ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, en descripción, y hacen clic derecho y aquí les sale traducir al español y les puede ayudar. En algunas veces, en otras veces cuando está en chino sí es un poco complicado, pero es una herramienta, como ustedes ven, bastante amigable y donde ustedes pueden investigar su invención. Listo, a ver. Vamos a la presentación de nuevo. Listo, ¿no? ¿Sí se ve? Ya les voy a poner. Ya. Sí se ve, ¿no? Sí, Sí sí se se ve. ve. Perfecto.
Entonces, también yo no solo puedo buscar por mis palabras claves, también puedo buscar, por ejemplo, si mi competencia en Samsung, quiero saber qué patentes tiene esa empresa y si yo pongo Samsung me va a dar todas las invenciones que tenga esa empresa. Igual, si conozco un inventor famoso en el área que quiero, puedo poner el nombre del inventor y me va a salir todas las invenciones que ha hecho ese inventor. Bueno, esto ya les había explicado del nombre y apellido de las patentes. Eso en cuanto a SpaceNet. Tenemos otra base de datos que es la de Google. Y la de Google es igual de amigable. Ya van a ver. Ya. Igual en el buscador. Vamos a abrir otra página. Aquí ponemos Google Patents, ¿no? Patents. Y aquí donde dice Google Patents hacemos clic y funciona de igual manera. Si yo pongo las palabras claves, me salen todas las invenciones que se refieren a esta palabra clave. O sea, es súper amigable igual. A mí más me gusta SpaceNet porque ya van a ver cómo es la información aquí. Bueno, aquí sale como un resultado. Aquí se puede, si es que ustedes pueden traducir, pero este es el formato que sale en Google Patents, las invenciones. Y la que sea de su mayor preferencia pueden utilizar. Igualmente, ustedes pueden utilizar el nombre de una invención. Por ejemplo, aquí sale todas las invenciones que tengan este fabricante Samsung. Y este es lo que es el Google Patents. Listo. Entonces, por último, es importante que ustedes sepan que las solicitudes de patente tienen una clasificación internacional. ¿Y a qué se refiere esta clasificación internacional? Valga la redundancia, se clasifica por letras y números dependiendo del campo tecnológico de cada invención. Por ejemplo, A significa humanos, B, operaciones de realización, C, química y así, etcétera, ¿sí? Y cada letra a su vez se abre y tienen más selecciones en las que ustedes pueden escoger. Como por ejemplo, esta invención dice, perdón, composición fungicida y método para controlar hongos, justo está tapado. Donde está el círculo rojo es el IPC, es la clasificación internacional. Entonces, por ejemplo, el A significa necesidades humanas, A01 agricultura, A01N43 biocidas, pesticidas, A01N43-10 con estructura molecular específica. Entonces, tienen cada quien una clasificación internacional, ¿sí? Y bueno, una vez ya visto toda esta información, es importante que ustedes sepan diferenciar de lo que es una marca y qué es una patente. Está muy mal dicho, voy a patentar mi marca, porque las marcas se refieren a, se registran las marcas como tal. Vimos que eran logos, el nombre de un producto, esos son las marcas, pero las patentes se refieren a las invenciones y este error es muy común. Incluso, miren, este periódico lo utilizó de una manera incorrecta, dice, el correísmo patentó marcas que ya no puede usar. Es incorrecto, se registran las marcas y se patentan las invenciones como tal. Entonces, cuando ustedes escuchen esto, pueden corregir y evitar que esto se replique, ¿no? Ahora bien, no sé si ustedes me indican después de haber visto todo esto, ¿por qué creen que es importante patentar una invención? Sería pues para poder gozar un poco de los privilegios o derechos que tenemos como autores de la invención, ¿no? Sin que un tercero pueda afectarnos, haciendo Perfecto. uso de los mismos sin tener permiso o sin más. Me encantó, sí, muy bien. ¿Alguien más? Para que no puedan clonarnos la idea también. Muy bien, sí. Copiar o clonar, sí, está bien, muy bien.
Miren, aquí tengo como un resumen, ¿no? De cuáles son las razones por qué usted deben patentar o proteger su invención. Primero, motiva la creatividad del inventor. Si yo inventé algo y me quiere proteger el Estado, me va a motivar a crear algo adicional, una imagen positiva de la empresa, si ya trabajo en una, un rendimiento de las inversiones, posibilidad de conceder una licencia o vender la invención, un aumento de poder de negociación y derecho exclusivo de la invención como tal, ¿sí? Estas son las razones. Y aquí es importante que ustedes sepan cuál es la razón de una patente. La razón de una patente es vender. No es colgar mi título en la sala y tenerlo ahí, sino es comercializarlo, explotar, recuperar esos réditos económicos, ¿sí? Entonces, el ciclo aquí es innovar, patentar, vender. Y bueno, ¿cuál es el proceso de presentación de una solicitud de patente? Primero, se presenta un petitorio ante el SENADI, en donde se llena ciertos requisitos. Luego se somete a un examen de forma, es decir, vamos a analizar si se cumple con esos requisitos de patentabilidad. Posterior a eso, de 18 meses, en el caso de una solicitud de patente, se publica recién, es decir, de dominio público, y 12 meses en el caso de modelos de utilidad. ¿Para qué es este tiempo? Para que en este tiempo el solicitante decida, primero, si quiere publicar su invención, porque puede ver que en el camino tal vez se presente algún problema o no quiera publicar o quiera protegerlo de otra manera distinta, o decida presentar en otros países, ¿sí? Entonces tiene ese tiempo. Y si quiere publicar anteriormente, lo puede realizar también. Luego de eso entra un periodo de oposición de 3 meses. Igualmente, si es que hay una oposición, pueden contestar esa posición con argumentos técnicos de personas que no estén interesadas en que protejan mi invención. Y luego debe solicitar un examen de patentabilidad, que básicamente en este examen nosotros analizamos los requisitos que vimos anteriormente: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Y aquí puede haber más de un examen dependiendo. No tenemos una ley de 1, 2, 3 exámenes para realizar antes de sacar una resolución de concesión o de negación, dependiendo de cada solicitud de patente. Eso básicamente, yo les agradezco mucho su presencia y no sé si tienen alguna pregunta. Con gusto puedo ayudarles ahorita. Yo tenía un par de consultas. Claro. La primera era, tú nos mencionaste que las patentes son a nivel nacional, ¿no es cierto? Que no nos protegen de afuera del país. Sin embargo, quería ver este análisis del estado de las técnicas, ese sí sería en cambio a nivel internacional o igual es a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional, en todo el mundo. Como vimos, la base de datos desde Europa y ahí se reúnen las patentes de todo el mundo. Entonces ahí nosotros buscamos si hay invenciones que pueden afectar a una invención nacional. Ya, o sea, por ejemplo, no habría cómo hacer una adaptación de algo que ya se hizo en otro país a un contexto local, ¿no? Calificaría Si es que como... esa adaptación genera un efecto técnico inesperado o hay un ingenio de parte de esa persona, puede cumplir los requisitos. O sea, ustedes pueden presentar la solicitud de patente, pero deben analizar si cumplen los requisitos que vimos anteriormente. Ya, perfecto. La otra, tenía una consulta también, nos mencionabas que en el campo de diseño industrial se puede generar patentes que protejan las características ornamentales, estéticas de un producto. No sé si hay de pronto algún equivalente a lo que son productos digitales. Por ejemplo, toda la parte de interfaces de aplicaciones y ese tipo de cosas, ¿se pueden proteger? O... Sí, todo lo que son software, aplicaciones, se protege por un área distinta que son los derechos de autor. Aquí en el país no tenemos para proteger esa área, ese campo tecnológico en lo que es patentes. Todo se maneja el área que es de derechos de autor. Si tienes más dudas, puedes solicitar por medio de correo electrónico, llamar a Calcenadi, una asesoría, y te pueden ayudar con la información de una manera más amplia. La persona específica en lo que es derechos de autor, ¿sí? Ya, perfecto. Y la última iba por ahí cerquita. Bueno, ahí me confieso, yo vengo del área de diseño y claro, regularmente uno habla siempre de patentar las marcas. Y bueno, ahorita me quedó bastante claro esta diferencia entre signos distintivos y patentes, que son los dos que están en el área industrial, ¿no es cierto?
Pero quería saber de pronto, a fines prácticos, es muy distinto trabajar con un signo distintivo, una patente, y cómo afecta un poquito en el área académica la calificación de estos dos. Bueno, o sea, por ejemplo, el análisis es totalmente distinto, ¿no? O sea, y las personas técnicas, nosotros acá somos técnicas, somos químicos, somos ingenieros, en cambio en marcas son abogados, ¿no? El análisis es completamente distinto, el cumplimiento de requisitos, del tiempo que el Estado otorga, es un departamento distinto. Ya, perfecto. Ahí quería saber, en la parte académica, las universidades, uno de los parámetros de evaluación, por ejemplo, es el número de patentes registradas. Dentro de este número de patentes registradas o en algún campo similar, entra también esta parte de las marcas e incluso esta parte de derechos de autor por diseño de interfaces o algo así. No, o sea, no, nosotros no, sí tenemos universidades que presentan, pero de patentes te puedo hablar, en marcas no sé, en patentes sí tenemos universidades que presentan para, lamentablemente se ha puesto como un requisito para obtener una titulación como profesor, que no debería ser, ¿no? Si yo voy a invertir tiempo, dinero en mi invención, el objetivo es que yo recupere el rédito económico, no para cumplir un requisito, o sea, sí tenemos muchos de los casos porque como ustedes pudieron ver, el proceso es bastante largo, no es algo simple el procedimiento de obtener una solicitud de patente, o sea, es un proceso largo que entra bajo un análisis técnico. Entonces, tratamos, bueno, nuestro obligación es tratar de analizar de la manera correcta, ya es obligación del solicitante ver si es que la explota comercialmente, pero el concepto básico es explotarla comercialmente como tal. Ya, perfecto. Y bueno, la última, para la parte de signos distintivos, igual, ¿dónde puedo realizar consultas? Igualmente, Igual en el Senado. puedes llamar al Senadi al 3940.000, que ahí está el teléfono, y me parece que es de cero, bueno, ahí te señalan para comunicarte al PBX, te dice necesito una asesoría, o puedes acercarte aquí, creo que está cerca de la Universidad de Israel, y enseguida te ayudan. O puedes llamar por teléfono. Ya, perfecto. No Muchas por gracias. acotar, Eso de mi parte. José, perdón, justo estamos haciendo, ya tuvimos la reunión con el representante de la Senadi y por eso empezamos con esta área recién. Entonces vamos a tener, Joana está haciendo la gestión para que ya tengamos las capacitaciones del otro ámbito de propiedad intelectual de registros. Ah, ya, perfecto. Chévere, Sí. súper bien.